Estimados aprendices, muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la cuarta videoconferencia de Machine Learning con Python. Les habla el instructor Fabio Izquierdo. Bueno, muy bien, entonces, bueno, en esta oportunidad, eh, hoy sí vamos a entrar ya de lleno con lo que es el Machine Learning. En las tres sesiones anteriores, pues vimos unos conceptos, pues, que vamos a necesitar previamente aquí en el Machine Learning. Primero que todo vamos a definir qué es el Machine Learning. El Machine Learning es el proceso de aprendizaje que se hace a través de un ente, como por ejemplo una máquina, ¿no? Es decir, el aprendizaje automático que realiza una máquina emulando pues lo que se denomina inteligencia artificial. Eso es básicamente el Machine Learning. Este Machine Learning pues permite que mediante algoritmos se pueda obtener un aprendizaje sobre algo. ¿Y cuál es la idea? Pues que en la medida que con estos algoritmos se va aprendiendo, pues se va volviendo más inteligente el sistema en base a lo que está aprendiendo. Esa es pues digamos que la emulación de la inteligencia humana, ¿no? Porque así es que funciona nuestra inteligencia. Nosotros aprendemos o somos inteligentes porque aprendemos, ¿no? ¿Y cómo aprendemos? Pues mediante rutinas que hacemos diariamente, que es lo que yo les decía anteriormente, que eran nuestros algoritmos, los algoritmos que nosotros empezamos a desarrollar en nuestro diario vivir. Bueno, muy bien, entonces básicamente eh, ese es el Machine Learning. Entonces, el Machine Learning son métodos que se utilizan para implementar algoritmos que empiezan a realizar aprendizaje mediante unas técnicas. Eso es el Machine Learning. Bueno, entonces básicamente antes de ingresar aquí a lo que es el Machine Learning, pues vamos a tener en cuenta algunas definiciones. Por ejemplo, con el Machine Learning se pueden hacer clasificaciones. Las clasificaciones se realizan es mediante grupos. A ver, ya les voy a presentar aquí. Denme un momento. Ya les presento. Ya les voy a presentar. Bueno, momento les presento ya. Momento ya les presento. Bueno, aquí ya les estoy compartiendo pantalla, estimados aprendices. Entonces, primero vamos a hacer unas definiciones. Resulta que nosotros podemos tener lo siguiente. Nosotros podemos tener aquí, en este plano, de dos dimensiones XY, podemos tener una serie de partículas, ¿no? ¿Correcto? Podemos tener una serie de partículas. Y por ejemplo, estas partículas que hay acá se denominan partículas A. Y acá vamos a tener otra serie de partículas, digamos, de otra naturaleza. ¿Correcto? Vamos a tener una serie de partículas, digamos, de otra naturaleza.
Estas partículas se van a denominar partículas B. Las partículas van a ser las partículas B. Entonces, pues como se puede observar aquí, estimados aprendices, pues esto es claramente separable, mírenlo. Se puede separar, por ejemplo, de esta forma. Y quedó claramente separable. Las partículas A quedaron claramente separadas de la B. Muy bien hasta ahí. Bueno, usted puede tener otras partículas, ¿no? Usted puede tener otras partículas, miremos. Usted puede tener otras partículas, por ejemplo, aquí. Estas van a ser las partículas C. Estas van a ser las partículas D. Y aún se puede ver que pueden ser claramente separables. Mírenlas aquí. ¿Correcto? Entonces miren que en realidad en qué consiste el aprendizaje. El aprendizaje consiste en que se tienen elementos de cualquier naturaleza y esos elementos se puedan separar, digamos que linealmente. En ese momento se dice que hay una separación lineal claramente definida. Entonces, acá se dice que, pues, que el perceptrón aprendió. Digamos que la mínima unidad, pues, de aprendizaje en inteligencia artificial se denomina perceptrón, ¿correcto? El perceptrón. ¿Listo? El perceptrón. Esta es la mínima unidad de aprendizaje, ¿correcto? Pues diseñada, ¿no? El perceptrón. Entonces, ¿qué es lo que hace un perceptrón? Hace una clasificación, digamos que lineal, ¿correcto? Bueno, muy bien. Pero entonces esta clasificación, digamos que lineal, estimados aprendices, pues no siempre va a ser tan fácil. Es decir, por ejemplo, a ver, miremos otra. A ver. Por ejemplo, esta. A ver. Tenemos otra aquí. Entonces tenemos aquí partículas. Miren, tenemos partículas. Aquí tenemos partículas, vean. Unos punticos y unas partículas X. ¿Correcto? Tenemos aquí unas partículas X. Entonces miren que acá hay unas partículas X, acá hay unos puntos, pero miren que están como combinados, ¿no? ¿Sí lo ven, estimados aprendices? Están como combinados, mírenlo. Están combinados. Entonces ahí hacer la separación es más compleja, porque miren que usted tiene ahí partículas punto y partículas X, ¿correcto? Partículas punto, perdón, partículas X, ¿correcto? Tiene partículas punto. Entonces usted clasificar esto va a ser más difícil. Entonces, pues hacer esta clasificación va a ser más compleja, porque pues imagine que tendría que ser algo como así. Tendría que ser algo como así.
¿Están viendo, muchachos? Y mejor dicho, algo como así, vea, la separación, ¿correcto? Entonces, aquí se dice que no son linealmente separables, ¿correcto? No linealmente separables. Mírenlos aquí. Entonces, cuando ocurre esto, muchachos, de que la separación es más difícil, porque las partículas están combinadas, se dice que no son linealmente separables. ¿A qué me refiero yo con eso? Linealmente separables es lo que pasó aquí, ¿vea? Que yo las puedo separar mediante, digamos, dos líneas. ¿Sí lo ven? Mediante esta línea que está acá, vea, esta línea que la estoy resaltando aquí, y mediante esta otra línea que estoy resaltando aquí, pude separar fácilmente los cuatro grupos de partículas. Pero aquí la separación va a ser más compleja. Entonces se dice que esto, para poder hacer este tipo de separación, se necesita un percetrón, se necesita un percetrón multicapa, ¿correcto? Un percetrón multicapa. ¿Listo? Multicapa. Un percetrón multicapa. Es decir, ¿qué significa un percetrón multicapa? Pues que tiene varios niveles para poder realizar esto. Por decir algo, este que está aquí, digamos que fue un percetrón de una capa, ¿correcto? De una capa, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Pues que no necesitó muchas unidades, no necesitó muchas unidades en su arquitectura para poder separar esto. Aquí sí va a necesitar muchas unidades porque esto es un percetrón multicapa. Es decir, va a necesitar muchas unidades en su arquitectura para poder separar eso. Entonces, ¿qué significa eso, estimados aprendices? Lo que significa es que cuando usted, cuando usted vaya a trabajar con modelos de inteligencia artificial, esos modelos de inteligencia artificial se denominan perceptrones. Y esos perceptrones son algoritmos que primero se dedican es a hacer separaciones lineales o no lineales. Si se hacen separaciones lineales, se puede decir que es un perceptrón de una, dos, tres capas, algo así. Pero ya cuando no se pueden hacer separaciones lineales, entonces se dice que ese perceptrón es multicapa. Ya tiene 5, 6, 10, 15, 20 capas. Y esas capas en una arquitectura es bastante complejo. Entonces, los modelos de inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial nacen de algo que se llama el perceptrón, ¿correcto? Entonces, los perceptrones son modelos, perdón, son, digamos, algoritmos que nos van a servir para poder realizar separaciones. Y esas separaciones, pues lo que nos permite a nosotros es poder tener bien definido, en este caso, bien definido, bien separado partículas. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Está claro hasta ahí? De pronto alguien tiene alguna pregunta. ¿Está claro hasta ahí? O sea, es decir, antes de mirar todo esto, lo que estamos analizando es qué es el percetrón, ¿no? El percetrón, como les dije, es la mínima unidad pues, de aprendizaje que se puede construir. Esos percetrones se pueden construir con software y con hardware. Con software, pues se pueden hacer, por ejemplo, mediante Python. Con hardware
se hace mediante algo que llaman compuertas lógicas. ¿Correcto? Bueno, ya con puertas lógicas, ya con transistores MOS, ya eso es algo un poco más avanzado. Pero bueno, básicamente es eso. Y de acuerdo a su naturaleza de clasificación, si la clasificación de partículas es muy fácil, pues se denomina un perceptrón de una capa. Cuando digo la separación de partículas es separación lineal, ¿no? Que fácilmente las puedo separar mediante 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, pero fácilmente. En cambio, cuando las partículas están muy combinadas, hacer esa separación es más compleja. Entonces se necesita un perceptrón multicapa. Muy bien, muy bien. Básicamente eso es lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para todos está claro, por favor. ¿Está claro? Bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí, está claro hasta ahora. Bueno, entonces, miremos a ver. Vamos a continuar. Bueno, corremos aquí. Bueno, entonces resulta que lo que yo les había dicho aquí. Resulta que podemos tener aquí partículas X y aquí podemos tener partículas Y, ¿no? Entonces, observemos aquí. Nosotros observamos aquí, estimados aprendices, que en esta parte, estamos observando que en esta parte eh, tenemos partículas X. Entonces, ¿qué se necesita? Que el perceptrón las separe. Entonces, miremos aquí, vea lo que debería hacer el perceptrón. El perceptrón va a realizar esto. Eh, las partículas Y. Ya, pues, a ver, a ver. Entonces, miremos aquí, las partículas Y. Entonces, aquí vamos a separar las partículas Y. Aquí tenemos una X aquí. Entonces, el perceptrón viene a ser algo así, algo como esto, ¿no? Pero entonces observen algo. Estas son partículas Y que están agrupadas y partículas X que están agrupadas. Pero faltan por agrupar estas de aquí, vean, miren. Correcto, estimado aprendices, faltarían por agrupar estas Y y estas X. Entonces se dice que estas están dispersas. ¿Qué significa eso? Pues que ya no las puedo agrupar tan fácil porque están dispersas. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Pues que realizó un entrenamiento, aquí se dice que se conoce como entrenamiento, perdón, agrupamiento, a ver, un momento aquí, se dice que es, se dice que es agrupamiento, ¿cierto? Agrupamiento, agrupamiento
agrupamiento, agrupamiento, y ya cuando los agrupó, agrupamiento y entrenamiento. ¿Correcto, muchachos? Entrenamiento. ¿Correcto? Entrenamiento. Entrenamiento. ¿Listo? Entonces, se hizo un agrupamiento y un entrenamiento. ¿Qué significa entrenar? Pues entrenó hasta que aprendió que así los debía clasificar. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y estas que son X, que quedaron por acá dispersas? Estas que son X, que quedaron por acá dispersas, y lo mismo estas Y, que quedaron por acá dispersas. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues resulta que eh, ahí se puede decir que no hacen parte de esos grupos porque están dispersas y se debe tomar una decisión con ellas. ¿Cuáles decisiones se toman? Pues se tratan de clasificar como si fueran otras partículas de otra naturaleza y o se sacrifican. Entonces, mírenlo. Esto es lo que va a hacer el percetrón. Mírenlo aquí. Entonces, aquí se dice que quedó entrenado. ¿Ve? Aquí se dice que quedó entrenado, ¿cierto? Quedó entrenado, pero ese entrenamiento, pues de estas partículas, hizo un entrenamiento, hizo una agrupación, podríamos decir que una agrupación con un entrenamiento, podríamos decir que del 90%, mírenlo. Correcto. ¿Qué significa un agrupamiento y un entrenamiento? Más que todo el entrenamiento. Entrenar es aprender, ¿no? Porque es que aquí el percetrón hace los agrupamientos y va aprendiendo y va entrenando. Y de esa manera aprende. Entonces, se dice que se pudo haber agrupado un 90% porque quedaron unas partículas dispersas que se tiene que tomar una decisión con ellas o se tienen que sacrificar. ¿Correcto hasta ahí? Entonces ahí se dice que fue correctamente entrenado y se podría decir que eso tiene un 90% de eficiencia porque logró agrupar dos pares de partículas de una manera muy, pues no digamos que eficiente porque quedaron faltando, pero de una manera, pues un entrenamiento aceptable, ¿correcto? Un agrupamiento y un entrenamiento aceptable. Bueno, entonces aquí se dice que el percetrón quedó entrenado, ¿correcto? Quedó entrenado. Muy bien. Pero vamos a ver otra, ¿qué ocurre ahora? Miremos a ver entonces qué va a ocurrir ahora. Supongamos que tenemos aquí, entonces supongamos pues que se va a agrupar. Entonces él hizo esto, miren. ¿Sí ven? Entonces resulta que
como usted puede observar aquí, como usted puede observar, eh, hay un problema. ¿Cuál es el problema que usted observa aquí? Pues que él trató de agrupar, pero le faltó cómo agrupar, porque miren, vea, por ejemplo, aquí estas, acá en las X, diríamos que aquí en las X, él le faltaría haber agrupado en el mismo grupo, por ejemplo, estas. Acá en la Y, debería haber agrupado por, hubiera podido alcanzar a agrupar estas, miren, ¿correcto? Y listo, estas digamos que para sacrificio, supongamos. Acá cuando el agrupamiento y entrenamiento se ve que no, que les quedó como faltando, entonces se dice que está sub, se dice que está subentrenado. Se dice que está subentrenado. ¿Correcto? Entonces se dice que está subentrenado. Quiere decir que le faltó entrenamiento al percetrón para que pudiera hacer una correcta clasificación. ¿Correcto? Entonces se dice que está subentrenado. Entonces, ese es un problema entonces de estos algoritmos, que usted de pronto no lo entrena bien. Entonces, si no entrenó bien, se dice que está subentrenado. ¿Qué significa no entrenarse bien o subentrenado? Pues que no hace la clasificación como debería ser, como pudimos observar aquí, ¿correcto? Que es diferente acá arriba. Miren, acá arriba él sí las clasificó correctamente y estas que quedaron solas por acá, pues se sacrificaron, ¿correcto? Pero las que están por acá, miren que él las clasificó correctamente. Y las que quedaron solas, pues se sacrificaron, ¿correcto? En cambio aquí, en cambio acá, faltó agrupamiento, es decir, faltó que él pudiera encerrar las que son correctamente. Entonces ahí se dice que es su entrenador. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces se dice que el perceptrón, el algoritmo con el perceptrón está subentrenado. Muy bien. Entonces, este es un problema, ¿no? Este es un problema. Miremos la otra. La otra es, miremos la otra. La otra es, miremos acá. Tenemos las partículas X. Entonces, cuando usted ya le dice aquí que lo que haga la clasificación de las partículas XY, resulta que las que están en las esquinas están dispersas. Entonces, pero usted le dice, vea, tiene que poder agruparlas todas en dos grupos claramente diferenciables. Entonces, entonces cuando usted obliga al percetrón a que lo tiene que hacer, que tiene que hacer la clasificación en dos grupos
claramente diferenciables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire lo que va a hacer el percetrón, mire. Miren lo que va a hacer el percetrón. Y miren acá. Miren lo que va a hacer el percetrón. Vea. ¿Se ve en la clase? Entonces, miren, él de alguna forma, los trató de agrupar. Miren. Él de alguna forma los trató de agrupar. Y por ejemplo, él hizo esto. ¿Sí ven? Y resulta que, porque usted lo está obligando a que tiene que hacer la clasificación en dos grupos claramente diferenciables. Entonces, usted lo está obligando. Entonces, resulta que él hace esto, pero resulta que esto no es adecuado y esto no es adecuado porque lo que se llama o se denomina sobreentrenamiento. Sobreentrenar o sobreentrenamiento, ¿no? Sobreentrenar. Entonces, eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque resulta que él aquí, por ejemplo, miremos las X. Las X, él para poder capturar esta X que quedó acá, le tocó inventarse estas para poder llegar allá. Mire, es decir, para él poder llegar acá arriba, se inventó estos valores. Miren, se los inventó. Es decir, eso no es válido. Lo mismo acá. Él para poder llegar hasta esta Y, se inventó todos estos valores para poder llegar hasta allá, mire. O sea, se inventó valores de Y. Lo mismo acá, vea. Se está inventando valores de Y para poder llegar allá, vea. ¿Sí lo ven? Se está inventando esos valores, miren. Lo mismo acá, vea. Se está inventando estos valores, miren. Entonces, él para poder capturar los que están dispersos, se inventa valores, miren. Se inventa valores, vea. Entonces, esto no es adecuado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué significa eso? Que usted va a tener una data. ¿Qué significa una data? Una data son un agrupamiento de valores X y Y. Va a tener una data. Entonces, cuando usted hace este sobreentrenamiento, le va a arrojar un 100% de efectividad o más, 120% de efectividad en el agrupamiento, miren.
120% de efectividad. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque es que nada es 100%, nada es 100%, muchachos. Entonces él aquí se está inventando, se está inventando eh, una serie de, de X y de Y para poder capturar las que están dispersas. Por eso es que usted aquí le da el 120%. Usted dice, oye, pero ¿por qué da el 120% si se supone que yo tengo 100 partículas y por qué me está dando 120 clasificadas? Claro, porque las demás se las inventó. O sea que cuando usted haga esos entrenamientos y le dé el 100% en adelante, está sobreentrenando. Y eso no es adecuado. ¿Correcto? Entonces miren los dos problemas que hay. Los dos problemas que hay, que son el, su entrenamiento, acá le quedó faltando, miren, en su entrenamiento, miren, vean, le quedó faltando porque él estaba era así. Le quedó faltando agrupar, miren, le quedó faltando agrupar. Correcto, miren, le quedó faltando agrupar. Él había hecho era esto. Él había hecho era esto. Él había hecho era esto. Y dejó sin agrupar los demás. Dejó sin agrupar, por ejemplo, los demás. Dejó sin agrupar aquí los demás. ¿Correcto? Entonces acá era su entrenamiento. Su entrenamiento. Un momentico, por favor, muchachos, denme un segundo. Bueno, continuemos. Entonces lo que yo les decía, entonces son los dos problemas que hay, estimados aprendices, que son a ver, si está activado, sí, que son su entrenamiento y el sobreentrenamiento. El su entrenamiento, pues quiere decir que le faltó agrupar y él los hubiera podido agrupar. Mira, aquí le faltó, él perfectamente hubiera podido agrupar estas que están aquí con estas. Vean. Acá hubiera podido agrupar estas con estas. Mira. Entonces le faltó entrenar. Y acá, y acá fue pues que ya se entrenó más de la cuenta. Entonces, por eso es que usted empieza a notar en los diagramas de dispersión, que es lo que vamos a ver, usted empieza a notar en los diagramas de dispersión, usted empieza a notar en los diagramas de dispersión, cuando usted vaya, veamos diagramas de dispersión, entonces usted empieza en un sobreentrenamiento, usted ve unas figuras así todas raras. Usted ve unas figuras así todas raras en el diagrama de dispersión de agrupamiento. Mire. Ve unas figuras así todas raras, ¿no? Miren. Quiere decir que está sobreentrenado y ese agrupamiento no es adecuado porque para él hacer ese agrupamiento, pues simplemente, muchachos, se está inventando información y eso no es adecuado. ¿Correcto hasta ahí? No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, ¿está claro lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eso, güey, muy bien. Bueno, creo que está muy claro, ¿cierto, güey? Entonces, digamos un resumen ahí está el momento. El resumen ahí es, perdón, el resumen aquí es, eh, con estas partículas que tenemos X y Y, pues tenemos la posibilidad de hacer clasificaciones.
Y esas clasificaciones se hacen y para poder hacer aprendizaje. Ese aprendizaje se hace con algoritmos denominados percetrones. Y esos percetrones se encargan de clasificar estas partículas, digamos que de manera lineal, para poder separarlas. Cuando no se pueden separar linealmente, se dice que tiene varias capas para poder hacer esa separación lineal. Pero cuando usted ya empieza en la teoría a sacar pues todos los entrenamientos, se puede encontrar con dos problemas, que es el subentrenamiento, que es que le faltó entrenamiento, y el sobreentrenamiento, que es que lo entrenó más de la cuenta. El subentrenamiento quiere decir que le faltó agrupar variables que podía haber agrupado. Y el sobreentrenamiento quiere decir que usted agrupó variables que no debía haber agrupado y para poder agrupar esas variables se inventó información. Esos son los dos problemas que se tienen con el aprendizaje perceptrónico. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, esto está claro hasta ahí. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos viendo acá antes de arrancar pues con el software, ¿no? Sigamos acá. Esto tiene que quedar claro. A veces ocurre que usted ve esto, mire, está haciendo una clasificación, entonces tiene las partículas A aquí. Entonces le dice que partículas A y le muestra aquí que la B. Es decir, ahí donde está la A clasificó o agrupó las partículas A. Y donde está la B se supone que debería haber clasificado las partículas B. Pero usted dice, oiga, pero, mm, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque mire que nada más se ve la agrupación de las partículas A, pero no se ven las partículas B por ningún lado. ¿Dónde están? Resulta que esto también lo puede hacer en tres dimensiones, es decir, lo puede hacer así, mire. Esto lo puede hacer así. Lo puede hacer así, en tres dimensiones, mire. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, aquí están las partículas A, mírenlas. Aquí están las partículas A. Aquí están las partículas A. Aquí están las partículas A. Y entonces acá están las partículas A, mírenlas aquí. Aquí están y acá atrás están las partículas B, ¿correcto? Aquí están las partículas B, mírenlo. Pero están justo atrás, mírenlo. O sea, están justo atrás en el plano. Por eso es que cuando usted lo ve de frente, si usted lo ve de frente por acá de frente, estas que están acá, estas que están acá, están justo tapando las que están atrás, que son estas. Mírenla. Pero entonces quiere decir que sí la está clasificando de manera adecuada. Es decir,
La está clasificando de manera adecuada, miren. ¿Correcto? Miren que las está clasificando de manera adecuada. Quiere decir que acá estas están justo por detrás de ellas. Miren, estas son las partículas A y estas son las partículas B. ¿Correcto? Estas son las partículas B. Entonces, eh, no las está clasificando de manera adecuada, ¿no? ¿Correcto? No las está clasificando, perdón, las está clasificando de manera adecuada, pero está una justo detrás de la otra, miren. Entonces esto también ocurre. O usted puede ver acá, por ejemplo, eh, usted dice, uy, ve, porque ese pedacitico de partículas C me salieron apenas un pedacitico, ve? Y un pedacitico de las partículas D. Pues porque las partículas C en realidad están dispersas es entre esta y esta. Entonces, por eso es que usted no las, usted solamente ve el pedacito que se vería por acá, pero resulta que ya está extendida todo esto y todo esto acá, vean. Estas venían las partículas C y usted está viendo un pedacito de las de acá, pero resulta que no es un pedacito. Usted ve el pedacito aquí, pero en realidad ya están dispersas todo esto. Correcto, muchachos. Entonces, así es que es la clasificación. Miren. Así es que sería la clasificación. ¿Ve? ¿Correcto? Así es que sería la clasificación. Entonces, miren, esta está tapando justo, esta está tapando justo esta que está acá. ¿Correcto? La está tapando justo. eh, bueno, ya la llamada se nos va a finalizar. Si se me finaliza abruptamente, yo les mando el enlace, ¿no? Si se me finaliza abruptamente, no he alcanzado. Me dice que en 5 minutos, bueno. Entonces, ya les mando el segundo enlace para que podamos continuar. Bueno, entonces está correcto hasta aquí. Mírenlo aquí. Bueno, eh, preguntas hasta ahí, por favor, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Está claro, por favor? Entonces miren que pues hay que tener en cuenta que estas clasificaciones se realizan de una manera, pues digamos, adecuada, pero muchas veces se hace en 3 dimensiones. Entonces usted tiene que aprender que esto no lo puede ver usted solamente en 2 dimensiones. Esto no lo puede ver sino que usted también lo debe poder observar en 3 dimensiones. ¿Correcto? Usted lo debe observar en 3 dimensiones. Bueno, bueno, les voy a mostrar unos gráficos de dispersión, pero lo que no quiero es que se me vaya esta cosa a iniciar. Bueno, mejor dicho, les voy a mandar el link ya. Denme un momento, por favor. Ya les voy a mandar el segundo link para que se conecten para que podamos continuar con la otra partecita que me falta y finalizaríamos ahí. Denme un momento, por favor. Mejor dicho, me voy a desconectar ya y les mando el segundo link. ¿Listo? Ya se los mando por el grupo de WhatsApp y ahí ya les queda compartido el segundo link y nos conectamos inmediatamente para continuar. Entonces voy a finalizar aquí ya la formación. No se preocupen que yo lo pauso. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, vamos a continuar entonces con donde vamos quedado. Bueno, entonces lo que yo les decía, un momento por favor, les comparto aquí.
Entonces, lo que yo les estaba diciendo acá, entonces, acá están entonces las posibles clasificaciones. Entonces, por eso es que usted ve que A, B, solamente me salió la A, pero ¿dónde está esta B? Quiere decir que esto es en tres dimensiones. Aquí está la B, aquí está la A, pero están sobrepuestas. Lo mismo está de aquí, mírenla aquí. Lo mismo está de acá, le puede aparecer otra aquí. Por ejemplo, le puede aparecer otra aquí. Le puede aparecer otra aquí. Supongamos que estas son las partículas E. Un momento, se está grabando. Estas son las partículas G. Y estas partículas G perfectamente pueden estar acá atrás. Miren. ¿Sí la ven, muchachos? Estas partículas G pueden estar acá atrás. En este plano de atrás. Y esas son las que se están viendo allá. Correcto, que serían las partículas E. Entonces, usted de ahora en adelante tiene que entender que esto también se puede ver en tres dimensiones, ¿no? Se puede ver perfectamente en tres, en tres dimensiones. ¿Correcto, muchachos? Perfectamente se puede ver en tres dimensiones. Bueno, muy bien. Entonces, eh, resulta que, vuelvo y repito, ¿qué es lo que se busca? Pues que esas clasificaciones sean muy adecuadas, ¿no? Es decir, que esas clasificaciones, una vez que ya el percetrón digamos, separado, pues sean fácilmente identificables. ¿Listo? Ah, bueno, de pronto le quedó por acá una pequeña partícula A. Acá, una pequeña partícula B. Miren, A, B, A. Entonces, usted dirá, ve, pero esta, ¿y este por qué no la clasifica, este por qué no la tomó de una vez así? No, porque esta A, esa partícula A puede estar perfectamente por acá atrás, mírenla. Entonces, y esta sería la partícula A, ¿correcto? Acá atrás en el cubo, mírenla. Entonces usted la está viendo como que aquí al lado, vea, pero en realidad no está aquí al lado, sino que está atrás, mírenla. Sino que usted de frente la ve como si estuviera al lado, pero en realidad está acá atrás. Lo mismo esta partícula B. La partícula B puede estar perfectamente por aquí, vea. Correcto. Esa otra partícula B puede estar perfectamente aquí. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, esas son las clasificaciones que el percetrón va a realizar de cualquier información y esa información se toma como si fueran partículas. ¿Correcto? Esa información se toman como si fueran partículas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a mirar esto de una manera, digamos, vamos a mirar esto, digamos que de una manera, digamos, más gráfica. Por ejemplo, mirámoslo aquí. Acá, mira. Resulta que aquí, muchachos, tenemos pues clasificaciones, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión ya con el código, ¿no? Con el código percetrónico. Pero por ejemplo, miren, por ejemplo aquí, por ejemplo acá, un momento que se me... Momento. Bueno, entonces miren, aquí con el código percetrónico, por ejemplo, vamos a mirar esta. Vamos a mirar esta. Por ejemplo, miren que aquí, vean, lo que yo les digo a ustedes. Aquí, eh, pues se ha hecho una clasificación, mire, el percetrón ha hecho una clasificación. Aquí tenemos tres partículas.
digamos las partículas verdes, las partículas naranja y las partículas azul. Observen, estimados aprendices, que las partículas azules, digamos que están como bien clasificadas, ¿sí lo ven? Y miren que hay una partícula azul por acá abajo, en la zona izquierda inferior, hay una partícula azul aislada. Lo mismo acá arriba, vea. Ah, bueno, y acá están las verdes, digamos que están pues correctamente clasificadas, pero las naranjas están muy, muy inmersas dentro de las partículas verdes que nosotros podemos observar aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que esta clasificación pues no es como muy adecuada. Bueno, de pronto sí es adecuada, pero se presenta algo ahí que se llama, ahí hay una combinación que debemos analizar con más cuidado. Eso lo vemos más adelante. Eso es lo que le está mostrando aquí la gráfica, muchachos, miren. Eso es lo que la gráfica les está usted mostrando aquí. Vea. Usted la gráfica le está diciendo que, ¿qué significa? Por ejemplo, esta gráfica en azul aquí, esta gráfica en azul, a ver, acerquémoslo un poco. Esta gráfica aquí en azul, miren, está como bien separada. Pero miren que la gráfica naranja y la gráfica verde están traslapadas. Acá, observen que está traslapada, ¿no? Miren, observen que está traslapada. Quiere decir que las gráficas, quiere decir que las gráficas en color naranja, las gráficas en color, se está compartiendo acá, sí. Bueno, quiere decir que las gráficas, muchachos, en color naranja están traslapadas con las gráficas verdes. Mírenlas aquí. Están traslapadas con las gráficas verdes. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos observando en este caso? Acá vemos otra clase. Miren que, por ejemplo, estas que están acá están mejor separadas. Miren, están mejor separadas. Por ejemplo, las azules están mejor separadas en comparación con las naranjas y las verdes. Por ejemplo, miren que usted casi que podría trazar una línea de separación entre la verde y la naranja. Esta separación está muy, muy buena, ¿no? ¿Correcto? Observen que hay unas pequeñas de naranjas que están como combinadas, que pueden ser perfectamente verdes, ¿no? Que es lo que se observa ahí. Y acá, bueno, acá hay otro tipo de clasificación. ¿Correcto? Miren que acá está, esto es una buena clasificación. Por ejemplo, aquí miren que acá hay una azul que está dispersa, miren aquí. Y acá está la verde y la naranja perfectamente separadas. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de esta sesión de esta noche, estimados aprendices? ¿Cuál es, digamos, el objetivo? El objetivo es pues poder entender básicamente cómo es que va a trabajar el Machine Learning. En las sesiones anteriores vimos pues unas herramientas que vamos a necesitar para el Machine Learning. Y acá, antes de ya empezar con el Machine Learning, vimos cómo funciona el Machine Learning. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Vamos a continuar la siguiente sesión la próxima semana. Ya tengo ya lista la tarea que dejé en la siguiente sesión. Entre hoy y mañana ya les comparto el documento para la tarea y el link donde lo van a subir. ¿Listo? De la sesión anterior, por supuesto que sí. Y de esta sesión, pues ese era el objetivo, que quedara claro lo del Machine Learning. Y en la próxima sesión, la próxima semana, ya vamos a empezar a mirar los percetrones desarrollados en Python para poder hacer estas clasificaciones. Estimados aprendices, que tengan un excelente resto de fin de semana.